La mente absorbente del niño, de María Montessori. Capítulo 1. El niño en la reconstrucción del mundo. Este libro es un anillo del desarrollo de nuestro pensamiento y de nuestra obra de defensa de las grandes fuerzas que encierra la infancia. Actualmente, mientras el mundo se haya dividido y se piensa en formular planes para una futura reconstrucción, la educación es considerada universalmente como uno de los medios más eficaces para llevar a cabo esta reconstrucción, porque no cabe duda que, desde el punto de vista psíquico, el género humano se halla por debajo del nivel que la civilización asegura haber alcanzado. Yo también pienso que la humanidad se halla lejos del grado de preparación necesario para llevar a cabo la evolución a que aspira con tanta vehemencia. La construcción de una sociedad pacífica y en armonía, y la eliminación de las guerras. Los hombres aún no son capaces de controlar y dirigir los acontecimientos, sino que más bien son víctimas de ellos. Aunque la educación sea reconocida como uno de los medios más aptos para elevar la humanidad, aún se la considera solo como educación de la mente basada en viejos conceptos, sin pensar en sacar de ella una fuerza renovadora y constructiva. No dudo que la filosofía y la religión deben contribuir enormemente a esta renovación. Pero, ¿cuántos filósofos hay en el mundo ultracivilizado de hoy y cuántos ha habido antes y habrá en el futuro? Siempre han existido nobles ideas y sentimientos elevados, que siempre se han transmitido a través de la enseñanza, pero las guerras se suceden una tras otra. Y si la educación continúa considerándose según los antiguos esquemas de transmisión del saber, poca cosa se puede esperar del futuro del mundo. ¿Qué significa la transmisión del saber si se negligue la formación general misma del hombre? Existe, completamente ignorada, una entidad psíquica, una personalidad social, inmensa para muchos individuos, una potencia del mundo que debe ser considerada. Si hay alguna esperanza de ayuda y salvación, solo puede provenir del niño, porque el niño es el constructor del hombre. El niño está dotado de poderes desconocidos, que pueden encaminarnos hacia un luminoso porvenir. Si verdaderamente se quiere llevar a cabo una reconstrucción, el objeto de la educación debe ser el desarrollo de las potencialidades humanas. En los tiempos modernos, la vida psíquica del recién nacido ha suscitado gran interés, y algunos psicólogos se han dedicado a la observación del desarrollo infantil durante las 3 primeras horas después del nacimiento. Otro, tras haberlo estudiado minuciosamente, han llegado a la conclusión de que los primeros 2 años de vida son los más importantes para el desarrollo del hombre. La grandeza de la personalidad humana empieza con el nacimiento del hombre. Esta afirmación particularmente mística conduce a una conclusión que podría resultar extraña. La educación debería empezar a partir del nacimiento. Pero hablando desde un punto de vista práctico, ¿cómo puede educarse un niño apenas nacido o en el primero o segundo año de vida? ¿Cómo dar lecciones a una criatura que no entiende nuestra palabra y que ni siquiera sabe moverse? ¿O acaso, cuando hablamos de educación de los bebés, nos referimos solamente a la higiene? En absoluto. Durante este periodo, la educación debe entenderse como ayuda al desarrollo de los poderes psíquicos innatos del individuo humano, lo cual equivale a decir que no se puede usar la común y conocida forma de enseñanza que utiliza la palabra como medio. Riqueza no utilizada. Recientes observaciones han demostrado ampliamente que los niños están dotados de una particular naturaleza psíquica, y esto nos indica una nueva vía para la educación, una forma distinta que afecta a la humanidad misma y que aún no se ha considerado nunca. La verdadera energía constructiva, vital y dinámica de los niños aún permanece ignorada desde hace miles de años.
Del mismo modo que los hombres primero pisaron la tierra y luego cultivaron su superficie, sin conocer ni preocuparse de las inmensas riquezas que yacen ocultas en sus profundidades, el hombre moderno progresa en la civilización sin conocer los tesoros que yacen ocultos en el mundo psíquico del niño. Desde los primeros albores de la humanidad, el hombre ha reprimido y aniquilado sin cesar estas energías cuya existencia solo hoy comienzan a intuir algunos. Así, por ejemplo, Carroll escribe: sin duda alguna, el periodo más rico es el de la primera infancia. Este debe ser utilizado de todos los modos posibles e imaginables mediante la educación. La pérdida de este periodo es irreparable. En vez de olvidar los primeros años de la vida, nuestro deber es cultivarlos con la máxima atención. Nota de pie de página número 1. Dr. Alexis Carrel. L'Homme Inconnue, El hombre desconocido, París, 1947. Página 222, primera edición de 1935. La humanidad empieza a tomar conciencia de la importancia de esta riqueza aún no explotada. Se trata de algo mucho más precioso que el oro, el espíritu mismo del hombre. Los 2 primeros años de vida abren un nuevo horizonte, revelan leyes de construcción psíquica ignoradas hasta hoy. El niño mismo nos ha ofrecido el don de esta revelación. Nos ha hecho conocer un tipo de psicología, la suya, completamente distinta de la del adulto. Esta es la nueva vía. No es el profesor quien aplica la psicología a los niños, sino son los niños quienes nos revelan su psicología al estudioso. Todo ello puede parecer oscuro, pero quedará claro inmediatamente si profundizamos en sus particularidades. El niño tiene una mente capaz de absorber conocimientos y el poder de instruirse a sí mismo. Basta una observación superficial para demostrarlo. El hijo habla la lengua de los padres. Ahora bien, el aprendizaje de una lengua es una gran conquista intelectual. Nadie se la ha enseñado al niño y, sin embargo, sabrá usar a la perfección el nombre de las cosas, los verbos, los adjetivos. Seguir el desarrollo del lenguaje en el niño constituye un estudio de inmenso interés y todos los que se han dedicado a él coinciden en reconocer que el uso de palabras y nombres de los primeros elementos del lenguaje corresponde a un periodo determinado de la vida, como si una norma de tiempo exacta vigilara esta manifestación de la actividad infantil. El niño parece seguir fielmente un severo programa impuesto por la naturaleza, y con tal exactitud que ninguna escuela, por bien dirigida que esté, resistiría la prueba. Siguiendo siempre este programa, el niño adquiere la irregularidad y las construcciones sintácticas del lenguaje con impecable diligencia. Los años vitales. En lo más íntimo de cada niño existe, por así decirlo, un maestro vigilante que sabe obtener los mismos resultados de todos y cada uno de los niños, sea cual fuere el país en que se hallen. El único lenguaje que el hombre adquiere con perfección y sin titubeos es el que aprende en el primer periodo de la infancia, cuando nadie puede impartir ninguna enseñanza al niño. Y no solo esto, pues si luego el niño, una vez crecido, debe aprender una nueva lengua, ninguna ayuda del maestro podrá hacer que llegue a hablarla con la misma exactitud que habla la lengua aprendida en la primera infancia. Por tanto, existe una fuerza psíquica que contribuye al desarrollo del niño, y esto no solo en cuanto se refiere al lenguaje. A los 2 años ya será capaz de reconocer a todas las personas y cosas de su ambiente. Si se reflexiona sobre este hecho, cada vez resulta más evidente que la obra de construcción realizada por el niño es impresionante y que todo lo que poseemos ha sido construido por él, por el mismo niño que fuimos durante los 2 primeros años de vida. Para el niño, no se trata solamente de reconocer lo que nos rodea o de comprender y adaptarse a nuestro ambiente.
sino también en un periodo en que nadie puede hacerle de maestro, de formar el complejo de lo que serán nuestra inteligencia y las líneas generales de nuestro sentimiento religioso, de nuestros particulares sentimientos nacionales y sociales. Es como si la naturaleza hubiese preservado a cada niño de la influencia de la inteligencia humana para dar preferencia al maestro interior que lo inspira. La posibilidad de realizar una psíquica construcción completa antes de que la inteligencia humana pueda tomar contacto con el espíritu e influir sobre él. A los 3 años, el niño ya ha establecido los cimientos de la personalidad humana y necesita la ayuda particular de la educación escolar. Las conquistas realizadas por él son tales que se puede afirmar que el niño, que entra en escuela a los 3 años, ya es un hombre en virtud de las conquistas realizadas. Los psicólogos afirman que, si comparamos nuestra habilidad de adultos con la del niño, precisaríamos 60 años de duro trabajo para conseguir lo que el niño ha logrado en sus primeros 3 años. Y se expresan precisamente con las mismas palabras que he utilizado. A los 3 años, el niño ya es un hombre. Incluso si esta singular facultad del niño para absorber el ambiente aún no se ha agotado completamente en este periodo inicial. En nuestras primeras escuelas, los niños ingresaban a los 3 años. Nadie podía enseñarles, porque no eran receptivos, pero nos ofrecieron sorprendentes revelaciones sobre la grandeza de la mente humana. Nosotros teníamos una casa de los niños, más que una verdadera escuela en sentido estricto, es decir, un ambiente especialmente preparado para el niño, donde éste asimila cualquier cultura difusa en el ambiente sin necesidad de enseñanza. Los niños de nuestras primeras escuelas pertenecían a las clases más humildes del pueblo y sus padres eran analfabetos. Sin embargo, a los 5 años, estos niños ya sabían leer y escribir, y nadie les había enseñado directamente. Si los visitantes de la escuela preguntaban, ¿quién te ha enseñado a escribir? Los niños, a menudo, asombrados por la pregunta, contestaban, ¿enseñado? Nadie nos ha enseñado. Entonces pareció un milagro que los niños de 4 años y medio supieran escribir y que lo hubiesen conseguido sin tener la impresión de haber recibido una enseñanza. La prensa empezó a hablar de espontánea conquista de la cultura. Los psicólogos se preguntaban si estos niños no eran distintos de los demás. Y durante mucho tiempo, nosotros mismos quedamos perplejos. Solo después de repetidos experimentos tuvimos la certidumbre de que todos los niños poseen, indistintamente, esta capacidad de absorber la cultura. Si las cosas están así, nos dijimos entonces, si la cultura puede ser adquirida sin fatiga, preparemos al niño para absorber otros elementos de cultura. Entonces vimos cómo el niño absorbía bastante más que la lectura y la escritura, la botánica, la zoología, las matemáticas, la geografía, y con la misma facilidad, espontáneamente, sin fatiga. De este modo descubrimos que la educación no es lo que el maestro imparte, sino un proceso natural que se desarrolla espontáneamente en el individuo humano. Que la educación no se adquiere escuchando palabras, sino por virtud de experiencias efectuadas en el ambiente. La función del maestro no es hablar, sino preparar y disponer una serie de motivos de actividad cultural en un ambiente especialmente preparado. Mis experiencias en países diversos han durado más de 40 años. Y a medida que los niños crecían, los padres me pedían que continuara la educación de los niños mayores. De ese modo, descubrimos que la actividad individual es la facultad que estimula y produce por sí sola el desarrollo
y que esto vale tanto para los pequeños en edad preescolar como para los niños de las escuelas primarias y de las escuelas más avanzadas. Ante nuestros ojos apareció una nueva imagen. No era la imagen de una escuela o de una educación, era el hombre quien surgía. El hombre que revelaba su verdadero carácter en su libre desarrollo, que demostraba su grandeza cuando ninguna opresión mental limitaba su trabajo interior ni pesaba sobre su alma. Por ello sostengo que cualquier reforma de la educación debe basarse en el desarrollo de la personalidad humana. El hombre mismo debería convertirse en el centro de la educación. Y se debe tener presente que el hombre no se desarrolla en la universidad, sino que inicia su desarrollo mental a partir del nacimiento y lo efectúa con la mayor intensidad en los primeros 3 años de vida. Es necesario prestar mucha más atención a este periodo que a ningún otro. Si se actúa según este imperativo, el niño, en vez de acusar fatiga, se nos revelará como la más grande y consoladora maravilla de la naturaleza. Entonces ya no nos enfrentaremos con el niño considerado como un ser sin fuerza, casi un recipiente vacío que debemos llenar con nuestra sabiduría, sino que su dignidad se alzará ante nuestros ojos a medida que lo consideremos el constructor de nuestra inteligencia. El ser que, guiado por un maestro interior, trabaja infatigablemente con alegría y felicidad, siguiendo un programa preciso para construir esta maravilla de la naturaleza que es el hombre. Nosotros, educadores, solo podemos ayudar a la obra ya realizada, como los siervos ayudan al Señor. Entonces daremos testimonio del desarrollo del espíritu humano, del nacimiento del hombre nuevo, el cual no será víctima de los acontecimientos, sino que gracias a su claridad de visión podrá ser capaz de dirigir y plasmar el futuro de la sociedad humana.